Apagón global 2025 en 48H. La verdad final que nadie revela. Al escuchar estas palabras, el corazón podría estremecerse con un temblor silencioso, como si presintiera que una bruma de misterio y tensión se extendiera por la faz de la tierra, cubriendo cada rincón con una sombra de expectación y desconcierto. Imagina, por un instante, el rumor crepitante de las redes eléctricas cediendo ante una fuerza desconocida, un poder que se escabulle entre los circuitos y provoca un silencio ensordecedor donde antes había luces parpadeando y zumbidos de energía. Visualiza, con toda la intensidad de tu espíritu, la posibilidad de un mundo sumido en la penumbra, un planeta entero apagándose sin previo aviso, dejando a la humanidad en un estado de desconcierto total, preguntándose qué ha sucedido y por qué nadie había revelado la verdad antes. Esta idea podría parecer un simple rumor o una fantasía distópica, pero al adentrarnos en la esencia de estos acontecimientos, hallamos capas de incertidumbre, de historias inconclusas, de voces que claman que algo grande se avecina y que, en menos de lo que imaginamos, podríamos enfrentar la más profunda oscuridad tecnológica jamás vivida. Cuando escuchamos hablar de un apocalipsis energético o de un colapso de la infraestructura eléctrica, se nos eriza la piel con la sospecha de que la modernidad, tan frágil y tan dependiente de impulsos invisibles, podría quebrarse como un débil cristal sometido a una presión incalculable. A lo largo de la historia, diversas profecías y teorías han circulado entre pasillos secretos y tertulias clandestinas, susurrando un posible día en que todas las fuentes de energía fallarían de manera simultánea, dejando al hombre frente a la dura realidad de sus propias limitaciones. Sin embargo, cuando se pronostica una fecha cercana, 2025, a tan solo 48 horas, el escenario toma forma de advertencia inmediata, de clamor urgente que exige una reflexión profunda y un replanteamiento de nuestra supuesta fortaleza tecnológica. Y es que, al mirar de cerca, comprendemos que nuestras redes eléctricas son como venas pulsantes de un enorme organismo llamado civilización, un cuerpo que, si deja de recibir ese torrente de energía, cae en un letargo de confusión y miedo. Esa simple imagen de calles sin alumbrado, hospitales sin equipos activos, comunicaciones interrumpidas y personas sumidas en la incertidumbre, genera un escalofrío que recorre el alma y sacude las bases de nuestra tranquilidad. Si volvemos a narrar la misma inquietud con otras palabras, podemos decir que la perspectiva de un gran apagón se asoma como el preludio a un cambio de paradigma, un punto de inflexión en la historia humana donde la tecnología, nuestra gran aliada, se transforma en un recuerdo momentáneo de lo que fuimos capaces de crear y al mismo tiempo en la principal carencia que nos sumerge en el caos. De la noche a la mañana, todo aquello que dábamos por sentado, Internet, electrodomésticos, sistemas de transporte, bancos de datos, transacciones financieras, se ve interrumpido. Como si un mago invisible hubiera arrebatado la corriente eléctrica y la hubiera disuelto en el aire, devolviéndonos a un estado similar al de nuestros antepasados. Algunas voces en los rincones de las redes más recónditas proclaman que el apagón global es un evento programado, un secreto guardado celosamente por instituciones que jamás confesarían su origen o propósito. Otras voces, en cambio, aseguran que se trata de un golpe de la naturaleza, un desequilibrio planetario que de un momento a otro desencadenará un trastorno total de la red eléctrica y de cada dependencia energética que hemos erigido. Y, en medio de tantas conjeturas, la gente se pregunta, ¿podría ser verdad que estamos a solo 48 horas de este colapso mundial? Y ante este interrogante, cada uno experimenta una sacudida en su fuero interno, un impulso por proteger a sus seres queridos, por almacenar provisiones, por aferrarse a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este presagio no sea más que una alarma infundada. Pero, como una llama que vuelve a encenderse una y otra vez, es importante recalcar lo que se esconde en el trasfondo de estas predicciones.
Hay quienes dicen que la verdad final, aquella que nadie se atreve a revelar, es que la humanidad lleva demasiado tiempo viviendo al borde de su capacidad sostenible. Esto significaría que nuestro consumo desenfrenado, sumado a la dependencia absoluta de la electricidad, ha tejido un destino inevitable, un gigantesco corte de luz que destaparía todas nuestras vulnerabilidades. Así, podemos contemplar esta teoría desde una mirada más íntima, en el susurro de cada aparato electrónico que no se apaga nunca, en la danza incesante de los megavatios que circulan por las ciudades sin descanso. Se esconde el presagio de un límite que no podemos traspasar sin consecuencias. Volvamos a decirlo con matices distintos, el apagón global sería la respuesta violenta de un sistema que hemos llevado al extremo, una señal de advertencia de la Tierra que nos indica que es imposible mantener un ritmo de consumo infinito en un mundo finito. Y en cada repetición de esta idea, descubrimos otra arista, la comprensión de que cuando la oscuridad cubra cada hogar y cada calle, quizá despertará en nosotros la chispa de solidaridad, el retorno a métodos simples de convivencia, el redescubrimiento de valores humanos que la hiperconectividad ha ido diluyendo en la efervescencia de lo inmediato. Ahora bien, si insistimos en pintar este cuadro con nuevas pinceladas narrativas, podríamos imaginar una escena en la que familias enteras se reúnen en torno a velas encendidas, compartiendo historias y reflexiones que jamás habrían tenido lugar en la rutina habitual de pantallas y notificaciones constantes. Podríamos visualizar a los ancianos recobrando su papel de sabios narradores, transmitiendo la tradición oral que mantiene vivos los lazos de la memoria colectiva. Veríamos, tal vez, a los más jóvenes redescubriendo la magia de las conversaciones sin filtros virtuales, comprendiendo que detrás de cada rostro hay un universo palpitante de emociones. Sin embargo, el trasfondo de esta contemplación romántica del caos es el temor latente. La civilización moderna se vería obligada a enfrentar la mayor prueba de adaptación y sobrevivencia de la historia reciente, con todos los riesgos que ello conlleva: desabastecimientos, desesperación, riesgos sanitarios, fallas en la logística hospitalaria, interrupción en los canales de comunicación, y un sinfín de consecuencias que se multiplican como un eco infinito en la mente de quienes tratan de anticipar la magnitud de tal suceso. Y si seguimos describiéndolo, podríamos decir que cada una de estas repercusiones se despliega como un manto que cubre la Tierra, sumiendo a la población en una mezcla de confusión, temor y quizás, también, la necesidad de un nuevo amanecer. Volvamos a la imagen central, el preludio a un gran apagón en 48 horas, un reloj de cuenta regresiva marcando los instantes que quedan antes de que se extinga la última bombilla. Imaginemos ese tic-tac insistente y cada vez más acelerado, resonando en el subconsciente colectivo, como si cada latido del corazón se sincronizara con la inminencia de la penumbra absoluta. Algunos podrían sentir una llamada espiritual en ese momento, una voz interior que los impulse a buscar respuestas en antiguas enseñanzas, profecías milenarias o escritos sagrados que hablen de una purificación a través de la oscuridad. Otros, tal vez, buscarán soluciones prácticas en manuales de supervivencia, intentando prepararse con alimentos no perecederos, sistemas de energía alternativos, técnicas para encender fuego sin encendedores ni fósforos. Y habrá quienes, en medio de la incertidumbre, elijan soltar el miedo y abrirse a una reflexión profunda sobre la fragilidad de la existencia, aceptando que, al final, somos seres finitos en una realidad en constante transformación. Repetirlo con otras palabras es subrayar la misma sensación de asombro. Cada quien reacciona de forma distinta al escuchar la campana de un final inminente, y a pesar de las diferencias, late un sentimiento común, el de no sentirse preparado para renunciar a la luz, a la calidez del horno, al refrigerador lleno, a la línea de teléfono que conecta con familiares lejanos. Si buceamos una vez más en la magnitud emocional de esta escena,
Podríamos relatar cómo un hombre se sienta en la penumbra de su sala, sosteniendo una pequeña linterna cuya batería está a punto de agotarse, y recuerda las tardes luminosas de la niñez, cuando la electricidad era algo tan natural que ni siquiera se percibía como un privilegio. Podríamos contar la historia de una madre que, en las últimas horas de abastecimiento, corre a una tienda abarrotada para conseguir una bolsa de víveres, preguntándose si su esfuerzo servirá de algo cuando las estanterías estén vacías y los cajeros dejen de funcionar. Podríamos detenernos a describir la mirada de un niño que observa con fascinación cómo se apagan los televisores en las vitrinas de un centro comercial, sin comprender del todo el peso de ese suceso, pero sintiendo la vibración de un cambio gigantesco en el aire. Y en cada repetición, la escena se hace más real, más cruda, más poética y más estremecedora, como un eco que resuena sin parar en un cañón silencioso, multiplicando la misma advertencia: el tiempo se agota, la energía mengua y la noche eterna se acerca con paso firme. Miremos, desde otra perspectiva, la idea de que este presunto apagón global en 2025 sea una metáfora de un fin de ciclo, una transición cósmica hacia una forma distinta de comprender la vida. Hay corrientes de pensamiento que afirman que la humanidad necesita este tipo de sacudidas para reconectarse consigo misma, para redescubrir la esencia de la comunión humana y del respeto hacia la naturaleza. Estas teorías plantean que, tras la caída de la red eléctrica, surgiría una nueva comunidad basada en la cooperación, el trueque y la resiliencia, en la que la gente volvería a contemplar las estrellas sin la interferencia de la contaminación lumínica, en la que el canto de los grillos reemplazaría al zumbido de los transformadores. Visto así, el apagón se transforma en un símbolo de renacimiento, un velo que al cubrirnos de oscuridad, ilumina aspectos de nuestra humanidad que habían permanecido dormidos. Al repetirlo con matices renovados, podríamos decir que, ante la falta de energía, el ser humano volvería la mirada a la llama de la vela como a un viejo amigo, y en ese acto de sencillez, se abriría a una sensación de humildad que quizás llevaba mucho tiempo olvidada. Y podríamos añadir, con énfasis renovado, que esta visión poética, lejos de ser ingenua, también reconoce los aspectos más sombríos de nuestra naturaleza, pues en el caos se revelan tanto la bondad como la violencia latentes en cada individuo. Por otro lado, hay quienes sostienen una versión más conspirativa de los hechos, argumentando que grandes potencias mundiales conocen y, de alguna manera, controlan la red eléctrica global, y que este apagón sería una especie de experimento de manipulación a gran escala, una herramienta para cambiar el orden mundial. Estas voces aseguran que, desde instalaciones secretas y laboratorios desconocidos, se habría estado desarrollando una tecnología que puede interrumpir el suministro de energía de manera selectiva, poniendo de rodillas a naciones enteras sin disparar un solo proyectil. Para ellos, la fecha de 2025 no es casual, sino el resultado de un plan meticulosamente trazado para realinear el poder en el planeta, permitiendo que un grupo reducido de élites emerja como salvador, ofreciendo la solución a la crisis y consolidando así su hegemonía. Y cuando repetimos este argumento con otra entonación, sentimos la inquietud de un cuento de ciencia ficción que se superpone con la realidad, como si un velo invisible separara la verdad de la apariencia, y el ciudadano común se convirtiera en una marioneta en manos de fuerzas que nunca llegan a mostrarse. Al contemplar esta teoría, surge el escalofrío de la indefensión, esa sensación de que las decisiones más importantes pueden estar ocurriendo tras las cortinas, con reuniones discretas y pactos ocultos que sellan el destino de millones de personas, todo sin que el mundo en general se dé cuenta de lo que está por suceder. No obstante, existen también planteamientos más racionalistas que hablan de un colapso no intencionado pero altamente probable,
Apoyado en datos sobre la obsolescencia de parte de la infraestructura eléctrica global y la creciente demanda de energía que generan las urbes contemporáneas. Según estas posturas, la red se encuentra bajo tal presión que un simple factor adicional, una tormenta solar de alta intensidad, un ataque cibernético a gran escala, un pulso electromagnético de origen desconocido, o un conjunto de eventos climáticos extremos, bastaría para desencadenar un efecto dominó que haría caer las líneas de suministro por días, semanas o incluso meses. Cuando reiteramos esta idea con distintos ejemplos, recordamos lo frágil que se ha vuelto el equilibrio que sustenta nuestras actividades diarias, un desequilibrio en las subestaciones, un fallo en los transformadores, un corte en la cadena de distribución y de repente nos encontramos a oscuras, sin internet, sin teléfonos, sin abastecimiento de agua. Al recapitularlo nuevamente, se alza la cuestión de la precariedad de nuestros sistemas de respaldo, de las escasas reservas, de la imposibilidad de reemplazar de inmediato una infraestructura tan compleja y dispersa. Y así, la aparente seguridad que sentimos en la vida moderna se revela como un espejismo, una ilusión frágil que nos contiene solo mientras todo funciona al unísono, sin interrupciones ni contratiempos. Si tomamos un respiro y volvemos a la premisa que nos reúne aquí, 2025, 48 horas, la revelación de un apagón mundial, podemos explorar la dimensión emocional que implica saber que el tiempo es tan limitado, como si estuviéramos en la víspera de un acontecimiento que redefinirá nuestra existencia. La imaginación nos lleva a visualizar el pánico en las calles, la confusión en los mercados, las filas interminables en las gasolineras, y las expresiones de asombro en los rostros que se preguntan si todo esto es real o un engaño masivo. Y al duplicar esta escena con otro matiz, podemos casi sentir el silencio que precede a la tormenta, esa calma aparente donde las luces aún parpadean, pero se percibe un temblor subterráneo. Una vibración sutil que anuncia que algo está a punto de desgarrarse en los cimientos de nuestra cotidianidad. En este punto, algunos individuos prefieren tomar la ruta del escepticismo, afirmando que a lo largo de la historia se han profetizado incontables catástrofes que nunca llegaron a suceder. Otros, en cambio, ven señales por doquier y se apresuran a prepararse, a buscar refugio o a advertir a sus allegados sobre la inminencia de la oscuridad. Ambos grupos, a su manera, se enfrentan a la misma inquietud, la posibilidad real de que, en un día no muy lejano, la red eléctrica mundial ceda y nos deje en un vacío casi surreal. Desde otra latitud del pensamiento, podemos profundizar en el concepto de la verdad final que nadie revela. ¿Qué significa esa verdad en el contexto de un gran apagón? Podría ser un conocimiento ancestral, un mensaje milenario que nos alerta sobre el desequilibrio de la Tierra y que se transmite a través de sueños proféticos. O tal vez, la verdad final se refiere a un expediente clasificado que circula entre los más altos niveles de poder, donde se detallan las causas y las fechas del colapso con la precisión de un informe técnico imposible de refutar. También es factible que esa verdad no sea más que la constatación de la fragilidad humana, un recordatorio de que toda gran construcción puede venirse abajo como un castillo de naipes si se le retira la pieza clave que la sostiene. Cuando reinterpretamos esta pregunta con otras expresiones, podemos afirmar que la verdad final podría residir en la conciencia colectiva, en la aceptación de que vivimos en un umbral de cambios radicales, y que cada día ignoramos el latir de esa transición. Quizás, la revelación que nadie se atreve a pronunciar en voz alta es que dependemos tanto de la energía eléctrica que, sin ella, nos precipitamos en la desesperación, pero con ella perdemos la conciencia de lo esencial. De nuevo, podemos volver a narrar las repercusiones de este colapso desde un ángulo más lírico. El cielo nocturno se volvería más intenso, desprovisto de luz artificial, regalando un espectáculo estelar que hace siglos no se contemplaba con tanta nitidez.
El canto de los pájaros diurnos, acostumbrados a la iluminación constante de las urbes, se reprogramaría naturalmente, siguiendo de nuevo el ciclo solar sin distracciones. En las profundidades de cada ciudad silenciosa, los susurros de la gente resonarían como un coro expectante, deseoso de una chispa, de un rayo que devolviera la luz perdida. Y en cada individuo surgiría un anhelo contradictorio, el de entender la grandeza del momento y, al mismo tiempo, el de regresar a la comodidad de lo cotidiano. Reincidir en esta imagen revela un matiz de dualidad. El apagón global puede ser visto como un trauma devastador, pero también como una puerta a un renacer, si sabemos descubrir en medio de la sombra una oportunidad de cambio radical. Y, sin embargo, no podemos pasar por alto el sufrimiento que implica la falta de medicamentos refrigerados, la pérdida de información digital valiosa, el caos en la gestión de emergencias y la interrupción de la cadena de suministros. Así, la belleza de un cielo estrellado y la armonía con la naturaleza coexisten con la angustia de la supervivencia. Algunos relatan que existen enclaves preparados para afrontar este inminente gran corte energético, lugares diseñados como bastiones de autosuficiencia, donde paneles solares, generadores eólicos y sistemas de almacenamiento de agua garantizan un mínimo de estabilidad en medio de la oscuridad. Se habla de comunidades que han ensayado protocolos de contingencia, simulando la vida sin energía, aprendiendo a crear fuego, a cultivar huertos urbanos y a purificar el agua. Y cuando repetimos esta realidad alternativa con diferentes matices, surge la imagen de un puñado de gente que, sin hacer ruido, ha tomado conciencia de la vulnerabilidad general y ha decidido forjarse un camino en el que no dependan totalmente de la red eléctrica. Sin embargo, la pregunta que late en el aire es, ¿serán estos grupos lo suficientemente numerosos y cohesionados para marcar la diferencia, para servir de modelo de resistencia cuando llegue la temida hora cero? ¿O se quedarán aislados, siendo una minoría que prospera entre la sombra mientras las grandes ciudades sucumben al pánico? Y, más allá de eso, estas comunidades podrían convertirse en el germen de un nuevo orden, heredando la responsabilidad de reconstruir un mundo postapagón. Si encendemos el farol de la imaginación una vez más, vemos la figura de un sabio que mira el calendario y murmura, el tiempo se acaba, solo quedan 48 horas. Su voz, cargada de solemnidad, repite como un eco sin descanso que la chispa final está a punto de extinguirse y que la humanidad se va a confrontar con su propia sombra. Este sabio podría encarnar la conciencia colectiva, advirtiendo que el futuro inmediato es un lienzo vacío en el que la oscuridad será la tinta predominante. Pero también, en otra versión de la historia, ese sabio es simplemente un anciano solitario que ha vivido suficientes experiencias para presentir que el esplendor eléctrico no durará para siempre. Lo vemos apilando leña en su patio trasero, ajustando la mecha de una lámpara de aceite, repasando viejas costumbres que, en su juventud, eran cotidianas. Y cada vez que describe este futuro incierto, sus palabras se llenan de un tono profético y al mismo tiempo sereno, como si acogiera la inminente noche con una mezcla de nostalgia y aceptación, recordándonos que incluso los astros más brillantes tienen un ciclo y que la luz artificial que hoy nos envuelve no es eterna. El lente de la memoria histórica nos ofrece otra forma de repetir esta reflexión. Pensemos en los cortes de energía que han sucedido en pequeñas escalas a lo largo y ancho del planeta, ciudades que quedaron a oscuras durante días a causa de desastres naturales, regiones enteras desconectadas por accidentes en centrales eléctricas, fenómenos meteorológicos extremos que derribaron redes de transmisión. Cada uno de esos episodios ha sido como un ensayo, una mínima prueba de lo que podría suceder a gran escala. Al recontar esos antecedentes con mayor detalle, recordamos cómo la solidaridad surgía entre vecinos que compartían velas y alimentos,
pero también cómo aparecían la anarquía y la incertidumbre cuando la gente, desesperada, arrasaba los supermercados y las estaciones de servicio. Estas historias, repetidas con variaciones, nos muestran que el apagón no es solo la ausencia de luz, sino también una ruptura de la estructura social tal como la conocemos. Por eso, al imaginar un evento global de tal magnitud, nos inunda la conciencia de que las lecciones del pasado tal vez sean insuficientes para anticipar la verdadera dimensión de un apagón planetario. Es posible que la duda persista. ¿Realmente nos quedan 48 horas? ¿Es esta fecha una señal certera, un cálculo preciso o una mera especulación sensacionalista? Dentro de esta incertidumbre, los relatos se mezclan. Unos aseguran que la información fue filtrada por científicos que estudian la inestabilidad del campo magnético de la Tierra. Otros hablan de hackers que descubrieron planes secretos a través de la interceptación de comunicaciones gubernamentales, y también están quienes piensan que se trata de un ejercicio de distracción, una cortina de humo para ocultar acontecimientos de mayor relevancia. Volver a contar esta encrucijada narrativa nos hace comprender que la verdad se difumina entre el escepticismo y la credulidad, entre la evidencia y la conjetura. Tal vez, cuando el reloj marque el final de esas 48 horas, todo continúe igual y nos sorprendamos de haber sido tomados por un pánico infundado, o tal vez, un segundo después de ese plazo, el mundo se vea sacudido por el mayor apagón de todos los tiempos. Esa es la disyuntiva que alimenta el rumor y la expectación, que da vida a teorías y debates interminables. Y al remarcar esta tensión, remarcamos también la fragilidad de nuestra comprensión del mundo, que a veces se sostiene sobre hilos de supuestos y esperanzas. Regresando a la esencia íntima de este discurso, podríamos describir el suspiro colectivo de aquellos que, en las grandes urbes, se preguntan si su vida volvería a ser la misma después de una crisis eléctrica de dimensiones planetarias. Visualicemos a una joven que, con los ojos fijos en su teléfono, contempla cómo la batería desciende al 1% y entiende que tal vez no volverá a cargarse. Observemos a un comerciante cerrando su tienda por última vez, con la pesada certeza de que no habrá compradores que paguen con tarjetas ni sistemas de refrigeración que conserven los productos. Pensemos en un hospital desbordado, con médicos que tratan de operar a la luz de linternas, improvisando con recursos limitados, sintiendo en cada instante el pulso de la vida y la muerte. Y cada repetición de estos cuadros busca sumergirnos más en la crudeza de los detalles, incrementando la profundidad del impacto emocional que ello implica. Recordemos, a la vez, que la humanidad es capaz de actos de compasión que deslumbran incluso en la mayor penumbra, personas que comparten mantas, comida, agua y una palabra de aliento en medio de la desesperanza. Quizá, de esa mezcla de horror y fraternidad, emerja un nuevo tejido social más consciente y solidario. Alguien puede contar la historia de cómo, antes del gran apagón, se organizaron foros de discusión en línea donde supuestos expertos advertían sobre la saturación de la red, mostrando gráficas complejas que ilustraban la peligrosa demanda de energía en comparación con la oferta decreciente. Se generaban debates apasionados, proyecciones numéricas, cálculos alarmantes que predecían con precisión las fechas y horas críticas. Otras personas, en esos mismos foros, se burlaban con ironía, tildando todo de un sensacionalismo cíclico que cada cierto tiempo resurge para cautivar la atención de quienes se dejan llevar por la paranoia. Al repetir esta escena, comprendemos que las redes sociales son un vasto escenario donde conviven la voz de la alerta sincera y la estridencia del engaño premeditado. Allí se tejen bulos, teorías, argumentaciones, y cada usuario, desde su propia trinchera, intenta discernir qué es fiable y qué es fantasía. Pero cuando llega la hora de la verdad, y la luz comienza a parpadear, no hay espacio para seguir discutiendo, pues los routers se apagan,
las pantallas enmudecen y el escenario entero se sumerge en un silencio digital. Y así, se cierra el telón de esa realidad virtual, obligándonos a retornar a la experiencia puramente física, tangible, sin el amparo de una conexión que nos distraiga o nos consuele. Es fascinante, y al mismo tiempo aterrador, imaginar el reencuentro de la gente con la noche, con ese manto oscuro que encierra misterios y temores primitivos. La noche, que antes era considerada un periodo de descanso bajo una iluminación artificial casi permanente, recuperaría su carácter sagrado, su profundo silencio, su invitación al recogimiento y también al escalofrío que provoca lo desconocido. Podríamos reimaginar esa noche repetidamente, una urbe que antes se veía como un océano de luces se convierte en un inmenso lago de sombras, apenas salpicado por el tenue resplandor de alguna fogata improvisada. Y en ese silencio, se alzan las preguntas que no pueden ser respondidas por un motor de búsqueda en la web. Desde una óptica mística, algunos podrían interpretar este regreso a la noche primordial como la oportunidad de un diálogo interno, de meditar sobre las prioridades, sobre la manera en que hemos administrado los recursos naturales, sobre la prisa y el ruido que nos impide conectar con nuestra esencia. Al reiterar este enfoque, nos damos cuenta de que, bajo la penumbra, quizá recobremos el ritmo sosegado del pulso de la tierra, escuchando los latidos que se mezclan con el nuestro. Por supuesto, todavía hay quienes, en medio de esta maraña de teorías y presagios, se preguntan cómo actuar si el anuncio del apagón resulta ser cierto. Algunos sugieren que lo mejor es mantener la calma, almacenar lo básico y proteger lo fundamental, el agua, los alimentos, un botiquín de primeros auxilios, métodos de comunicación alternativos. Otros, por el contrario, advierten que el caos será inevitable y que, si no te anticipas con planes sólidos, podrías quedar atrapado en una espiral de escasez y conflictos. Al reexpresar esta dialéctica, se evidencia cómo las respuestas varían según la personalidad y las creencias de cada individuo. Hay un sector que prefiere la esperanza, confiando en que el colapso no será total o que las autoridades encontrarán soluciones de emergencia. Otro sector aboga por la autosuficiencia radical, recordando relatos de crisis pasadas y asegurando que solo quien se prepare podrá capear la tormenta. Y en esta repetición constante, nos damos cuenta de que todos comparten la misma preocupación, la incertidumbre. Porque hasta el último minuto antes de que se apague el mundo, no sabremos a ciencia cierta quién estaba en lo cierto y quién no, ni qué medida resultaría más sabia. En esta etapa del discurso, la mente viaja para plantear escenarios adicionales. ¿Qué pasaría con la economía global? ¿Cómo reaccionarían los mercados bursátiles si antes de las 48 horas anunciadas comenzaran a registrar una caída masiva de inversores que se retiran esperando el desastre? ¿Se paralizaría el comercio internacional en cuestión de horas? Y al imaginarlo de nuevo, podemos casi ver el pánico en las pantallas financieras, las cifras rojas destellando mientras brokers y analistas tratan de frenar una avalancha de ventas. Pero, eventualmente, incluso esas pantallas se apagarían, dejando un rastro de silencio donde antes había un bullicio de datos. Volviendo a pintar la imagen con otra paleta, contemplamos a la gente cargando provisiones en sus autos, viajando a lugares apartados, buscando un refugio para mantenerse a salvo de la estampida de la ciudad. Emerge la visión de carreteras congestionadas, con filas interminables de vehículos que avanzan a paso de tortuga, guiados por la urgencia y el temor. Y cuando finalmente la electricidad se detenga, incluso la gasolina o el diésel escasearán, con bombas que no funcionarán. Ahí, los vehículos se convertirán en monumentos estáticos al borde del camino, testigos mudos de la prisa que alguna vez movió al mundo. Pensar también en los gobiernos que, ante la amenaza de un apagón,
podrían imponer toques de queda, racionamientos de víveres, despliegues de fuerzas militares para contener disturbios. La retahíla de medidas que se tomarían, repetida con distintas inflexiones, nos invita a reflexionar sobre la tensión entre el control estatal y la libertad individual en momentos de crisis. Unos verán esas acciones como necesarias para mantener el orden, otros las percibirán como un abuso de poder que, aprovechando la emergencia, busca restringir derechos fundamentales. Y en medio de esas disyuntivas, la gente se debatirá entre la necesidad de protegerse y la necesidad de confiar, o no, en las instituciones. Cada nueva interpretación de esta tensión revive un viejo temor de la humanidad, el de ceder voluntariamente parte de la libertad a cambio de seguridad, o el de enfrentar la penumbra sin un apoyo gubernamental que sostenga el tejido social. Y en cualquiera de los dos casos, el interrogante se mantiene palpitante: ¿será suficiente para sobrevivir el apagón que, según se dice, se cierne a la vuelta de la esquina? Nuevamente, nos situamos frente a la posibilidad de que todas estas narraciones, previsiones y conjeturas resulten ser meras especulaciones infundadas. Es decir, puede que despertemos en el día 49 y veamos que la electricidad sigue fluyendo, que los dispositivos electrónicos funcionan con normalidad y que la sociedad prosigue su marcha como siempre. En tal caso, se levantarían nuevas voces que se burlarían de quienes tomaron la alarma en serio, diciéndoles que cayeron en el engaño, que fueron presa del pánico. Pero, al mismo tiempo, surgiría la pregunta latente: ¿y si simplemente se pospuso el colapso? ¿Y si la verdadera fecha del apagón aún está por llegar sin previo aviso? Una y otra vez podemos formular esta paradoja: la ausencia de un suceso también puede interpretarse como un periodo de prórroga, un momento de gracia antes de que la predicción se cumpla en un futuro incierto. Así, la duda persiste, manteniendo vivo el debate y el interés por la posibilidad de un gran colapso energético. Sin embargo, mientras el rumor de un gran apagón planea sobre nuestras cabezas, vale la pena ahondar en el componente filosófico que subyace a esta expectativa. En realidad, el mero hecho de pensar en la fragilidad de nuestro entramado tecnológico nos confronta con la pregunta de cuánto hemos sacrificado en términos de humanidad al delegar nuestro poder en máquinas y procesos automáticos. Repetir esta interrogación con matices de asombro es reconocer que, si bien la tecnología nos ha permitido alcanzar logros inimaginables, también nos ha vuelto extremadamente dependientes de ella. ¿Qué es aquello que perderíamos al quedarnos sin electricidad? ¿Sería solo la comodidad, o nos quedaríamos también sin parte de nuestra identidad moldeada por la era digital? ¿Nos sentiríamos más libres o más perdidos en un mundo desconectado? Insistir en estas dudas con distintas palabras nos lleva a un remolino de reflexiones. Tal vez, el apagón sea una prueba que tarde o temprano tendríamos que enfrentar, un espejo que nos obligaría a mirar de frente nuestra esencia. Después de todo, antes de la era eléctrica, la humanidad subsistía, se amaba, creaba arte y sobrevivía. Pero ahora, habiéndonos acostumbrado a la inmediatez de la información y al confort incesante, ¿estaremos dispuestos a retroceder si es necesario? De alguna forma, cada vez que repetimos el mismo panorama de crisis, emergen nuevas facetas que lo hacen aún más complejo y más cercano. La escucha atenta de cada testimonio, de cada teoría, de cada presagio, entrelaza un tapiz de inquietud y esperanza que se extiende por todo el planeta. Hay algo casi hipnótico en la idea de un conteo regresivo que conduce a un colapso, como si la humanidad estuviese predestinada a presenciar un evento capaz de redefinirla. Y, en este punto, la noción de que hay una verdad final que nadie revela adquiere un matiz casi místico, una certeza silenciosa que palpita al unísono en todas las personas que se sienten llamadas a cuestionar el futuro. Volvamos a repetirlo:
Tal vez la verdad final no sea un informe gubernamental, ni una profecía ancestral, sino la comprensión colectiva de la inevitable dualidad del mundo, luz y oscuridad, creación y destrucción, tecnología y naturaleza, modernidad y tradición. Cuando las luces se apaguen, si es que se apagan, no quedará más remedio que afrontar la sombra, y en ese encuentro, quizás hallemos una respuesta que no nos atrevemos a pronunciar mientras la energía fluya y el ruido de los dispositivos ahogue nuestra voz interna. Podríamos seguir añadiendo, con cada repetición, anécdotas que aporten matices. Como aquella vez en que una pequeña ciudad sufrió un corte de luz prolongado por inundaciones y la comunidad aprendió a cooperar de una forma tan íntima que, una vez restablecida la electricidad, muchos aseguraban echar de menos la cercanía que habían experimentado en la penumbra. O como la historia de ciertos pueblos que decidieron continuar con algunas prácticas originadas durante un apagón, tales como las noches de reunión alrededor de fogatas para narrar leyendas o tocar música acústica. Cada una de estas referencias refuerza la idea de que incluso en lo más oscuro puede germinar la luz interior de la gente, y que, a menudo, es en la carencia donde aflora la creatividad y el sentido de comunidad. Reiterar estas vivencias con variaciones semánticas solidifica la impresión de que el apagón no solo es un fenómeno destructivo, sino también un catalizador de reencuentros y revaloraciones. Aunque ya hemos recorrido infinidad de ángulos, la trascendencia del tema invita a continuar, a explorar si, en última instancia, este presagio para 2025 es un grito de alerta real o una metáfora que refleja nuestros miedos y deseos de cambio. Cuando reiteramos la misma pregunta con énfasis dramático, emerge la posibilidad de que el gran apagón sea la representación simbólica de un colapso mayor, tal vez no solo energético, sino también moral, cultural, ecológico, que nos obliga a repensar cómo vivimos. Y cada vez que lo nombramos, nos acercamos a la médula de la cuestión: ¿estamos realmente listos para soltar nuestros viejos hábitos si las circunstancias nos empujan a hacerlo? ¿Hemos cultivado la fortaleza interior y la empatía necesarias para no sucumbir al egoísmo y la violencia cuando la estructura tecnológica que nos sustenta falle? Repitiendo el eco de estas preguntas, se abren puertas hacia reflexiones cada vez más profundas, como un laberinto donde cada pasadizo conduce a otra reflexión aún más honda. Para quienes se sienten llamados a la preparación, la insistencia en este discurso puede ser un motor de acción, un recordatorio de que la prevención no solo debe abarcar lo material, sino también lo espiritual y lo relacional. Prepararse para el apagón incluye cultivar habilidades básicas de supervivencia, pero también fortalecer el diálogo con los seres queridos, trazar planes para auxiliar a los vecinos más vulnerables, mantener viva la llama del compañerismo aun cuando se apague la luz del alumbrado público. Repetirlo es subrayar que la verdadera fuerza no reside solo en la cantidad de recursos almacenados, sino en la disposición a cooperar en un entorno hostil. Por su parte, quienes desestiman estos temores podrían ver esta expansión retórica como una exageración excesiva, como una descripción ampulosa de una catástrofe que, según ellos, jamás llegará a materializarse. Y así, una vez más, la polarización se hace evidente, dividiendo opiniones, alimentando la incertidumbre y volviendo a generar el ciclo infinito de preguntas. Sin que exista una conclusión definitiva, pues el desenlace se desconoce y sigue abierto como un capítulo sin escribir, el tema del apagón global en 2025 queda flotando en el aire, suspendido en la imaginación colectiva como una visión que es a la vez terrorífica y fascinante, una predicción que puede no cumplirse o que puede superar cualquier expectativa. Recalcamos la idea sin cerrarla, sin dar fin, porque la naturaleza misma de esta profecía carece de un final predecible. El acto de enunciarla ya la transforma y se mezcla con la percepción de cada persona. Y cuando la repetimos por enésima vez, evocamos el rumor de un gran silencio por venir,
el cual, si llegara a posarse sobre el mundo, nos encontraría tal vez con las manos temblando, con el corazón palpitando, y al mismo tiempo con un ápice de esperanza encendida en el pecho. Quizás, después de todo, la oscuridad universal del apagón represente una oportunidad de vernos reflejados sin distracciones, de preguntarnos qué significa realmente estar vivos en esta época y de encender, en nuestras almas, la verdadera luz que nunca se apaga. Y así, con cada nueva reiteración, confirmamos que el misterio persiste, que el relato se prolonga y que el desenlace aún no está escrito, resonando en la mente de todo aquel que escucha y se deja afectar por la magnitud de esta inquietante posibilidad.